La Flecha Amarilla. Viajes sonoros por las historias del Camino de Santiago. Capítulo 2. El sentido del gusto. Un río humano. El amor al camino de Jesús Hato e Irene García Inés. El río a veces, cuando viene una tormenta, lleva piedras, mueve las piedras, ¿no? Cuando quieres una piedra resistente para machacar el sal, la buscas en el río. Una piedra rodada. El camino es igual, son piedras rodadas. Son piedras rodadas que se ponen endurecidas de rodar. Porque las blandas se convierten en arena. Y las duras se ruedan y se muelen unas a las otras. Es un molino interior y es porque algunos dicen, ¿y qué le ven caminando? Digo, es que el caminar, por lo menos yo digo en mi experiencia, es esa fuerza interior que vas con tus medios. El camino es como un río que nos pone a prueba y nos modela. El que nos lo cuenta hoy es Jesús Hato, en el albergue de peregrinos El Ave Fénix, en Villafranca del Bierzo, a 8 días de marcha de Compostela y en el corazón del camino francés. Hato lleva más de 7 décadas navegando por esa vía exigente y vocacional y también ejerciendo la hospitalidad, como ya hicieron antes su madre y su abuela generosa. Aquí en Villafranca del Bierzo, paralelo 42, Camino de Santiago, este sitio, pues ya mi abuela quería comprar este terreno, porque era el lugar donde estaba el hospital de San Lázaro, y ya había dormido en él. Yo una vez viniendo con el camión me dio una congestión y caí muerto. Y en ese tiempo que estás, que te vas como a la luz, y entonces vi que tenía que hacer esto. Y efectivamente, un buen día, pues tuve la posibilidad de comprarlo y estoy haciendo un sueño. Yo cuando era un menino, cuando era niño, por ejemplo, mi abuela recogía a los peregrinos en un sentido cristiano que era una de las obras de misericordia. Era dar posada al peregrino. Y ella decía que cuando recogíamos un peregrino, perdón, porque me emociono, me acuerdo de ella. Cuando recogíamos un peregrino, que estábamos dando posada al Cristo viviente. Si el camino es como un río, las gentes y sus historias son el caudal que completa esa visión dual de símbolo y de práctica. Son los actores de un proceso en que las diferencias de estado, clase, género o edad se disuelven y convergen hacia la pura dimensión de lo humano. Sobre todo el intercambio con las personas de todo el mundo. Yo aprendí mucho de los peregrinos. Es como si tú también hicieras el camino. Cuando te cuentan aventuras, tú estás recorriendo mentalmente ese camino que te está contando. Lo recorres tú también. Aquí, por ejemplo, yo aprendí mucho, aprendí sobre todo aprendí a colocar los huesos partidos de un francés de la Bretaña. Mi historia con Hato confluye con él cuando yo tenía 15 años y salgo a hacer el camino sin tener ni idea de lo que era el Camino de Santiago, ni haberlo escuchado prácticamente nunca, con mi hermano que tenía 13, mi primo que tenía 15 y un grupo de amigos todos de 15. Y era nuestro primer viaje sin adultos, una aventurilla. Íbamos en bici, salimos de Burgos y bueno, pues nos pasaron todo tipo de cosas hasta que cuando llegamos a Villafranca del Bierzo
alguien nos dijo, tenéis que ir al albergue del Hato, al albergue del Hato. Casi no íbamos a albergues. Y llegamos al albergue del Hato y allí entendí, o aquí entendí, que era muy distinto, lo que era el Camino de Santiago. Y bueno, descubrí a un personaje maravilloso con el que la vida me ha vuelto a juntar en otras ocasiones, en otros caminos después, ¿no? Hasta que incluso llegamos a hacer el camino juntos. La que habla es Irene García Inés, artista y activista cultural, que hace unos años regresó al albergue de Villafranca para aunar fuerzas con Hato e impulsar desde aquí, dentro de su proyecto La Maya Lab, un proceso de reactivación del camino francés, un regreso a la práctica comunitaria que ayude a mantener la esencia del camino. El misterio que descubrí es que precisamente el camino está lleno de misterio y la gracia del misterio es que lo siga siendo, ¿no? Con el tiempo he ido entendiendo que el camino es un viaje de iniciación que cumple todos los requisitos de un rito de paso, de un viaje del héroe, y es probablemente uno de los más potentes que quedan en la actualidad activos, ¿no? Y de los más transitados del mundo, y que a la vez pues tiene más historia continuada. Con lo cual, pues para mí el misterio del camino es el de la vida misma, que en el camino se concentra y de repente todo lo vives con una intensidad que hace que se vea más claramente, ¿no? ese flujo, esa especie de hilo conductor que hace que todo vaya, parece que la vida te va llevando, ¿no? Que el camino te va llevando. Claro, el camino te reconcilia con la escala humana, yo creo, en todos los sentidos, con el tiempo y el espacio. Incluso la arquitectura del camino es muy humana, ¿no? Está salpicado de románico, que está muy pensado para el ser humano, ¿no? Y para la contemplación de todas las facetas de la vida. Entonces, creo que sí, que el camino nos hace encontrarnos con algo que es muy natural, o con un sentir las cosas mucho más a flor de piel y de una manera más arcaica, pero que sigue viva en nosotros. Es en esa visión de la escala humana de la experiencia peregrina donde coinciden y se engarzan las visiones de Irene y de Hato, aunque él sea capaz de descender hasta los ejemplos más concretos de la hospitalidad para hablarnos de su verdadera vocación. La gente que va sin dinero, cuando van de verdad sin dinero, que van con el espíritu auténtico de peregrino. Ahora están viniendo pocos correcaminos, pero a mí me gusta incluso esos pocos. No, son vícaros que van por el camino, digo, pero también es una cosa más del camino. Y tú sabes la satisfacción que te queda uno que andaba de correcaminos, que voy con el coche y lo veo en la orilla, fuera del camino. Bueno, este es Blas. Freno, le meto marcha atrás, me acerco y le doy, llevaba un pan, o no sé qué llevaba, yo un pan y un chorizo. Le doy, digo, no, le doy sería chorizos, sí, chorizos que me había regalado mi consuegra de Logroño. No lleva, pan tenía en la mano, pero regalé chorizos. Y además me gustó una cosa, lo primero que hizo, cuando le di el chorizo, cortar un trocito y dárselo a la perra. Este reencuentro entre Irene y Hato, por supuesto, requirió su tiempo. Si Hato recibió su llamada por vía familiar como una misión que se fue reafirmando paso a paso, Irene tuvo que hacer su propio camino iniciático, una peregrinación personal que comenzó, curiosamente, en Venecia, donde las flechas amarillas marcarían su rumbo. Creo que Venecia y el Camino de Santiago tienen mucho en común. Te puedes encontrar ríos de gente siguiendo unas flechas amarillas, que en Venecia sucede, para llegar a un templo o dos, que se llama San Marco. Y de la misma forma es un laberinto en el que te van guiando, pero que puede perder el sentido si te quedas con lo superficial, ¿no? Entonces, bueno, he decidido implicarme con los vecinos y vecinas, montando un pabellón local, veneciano, a bordo de un velero de estos que se están perdiendo, un velero artesano tradicional ligado a la historia de la ciudad,
Y me encuentro con que al tocar ese patrimonio tan suyo, la comunidad se moviliza. Los vecinos y vecinas me ayudan a restaurar el barco y lo convertimos en un símbolo, ¿no? Intervenimos en la Bienal como un caballo de Troya por el canal, pero más allá de eso, pues y proyectando las velas y recreando un poco la maravilla veneciana, pero también su problemática. Más allá de eso, me encuentro con que la comunidad se ha unido en torno a su patrimonio y lo ha sabido ejecutar. O sea, está muy ligada al oficio. Y entonces, pues, sin querer casi, reproducimos empezamos a mantener vivos una serie de saberes en torno a ese mundo de los barcos, y eso me lleva a pensar que los artistas tienen un compromiso con las comunidades locales para ayudarles a potenciar o colaborar con ellas en la tarea de potenciar todo aquello que tienen de genuino y de propio, para mantener viva la esencia de esos sitios que se están perdiendo por pues esta serie de fenómenos. Fue esta convicción social renovada la que terminó por devolver a Irene al punto de partida, al albergue de peregrinos El Ave Fénix, desde donde lleva varios años habilitando nuevas perspectivas para un camino que requiere conservación y también renovación. Después de hacer otros proyectos en otros lugares del mundo, diría, donde me traslado para vivir como una vecina más y entenderlo y empaparme bien, ¿no? Pues vuelvo a hacer el camino y me encuentro que el camino pues está perdiendo algunas de sus mejores atribuciones, y es un poco lo mismo que Venecia. Y entonces, pues diseño un plan de salvaguarda de la esencia del camino, un plan sociocultural que lo llamo Por amor al camino, porque es lo que me ha movido en todo momento y lo que mueve a Hato, que decide colaborar, y desde entonces pues lo llevamos a cabo juntos, con sede en este lugar tan icónico como es el Ave Fénix. Y parte del plan al final es colaborar con el Ave Fénix para que se mantenga abierto a pesar de las dificultades. Y parte de mi compromiso arranca porque cuando paso por aquí veo que estos fenómenos están afectando tan negativamente a alguien como Hato y su albergue, pues siento un compromiso enorme y decido que hay que hacer algo para echarle un cable, que se lo merece. Y pues desde entonces estoy aquí tratando de buscar soluciones también que sean un poco globales, no solo para Hato, sino para todos esos albergues históricos o tradicionales que están en la misma situación o situaciones parecidas. Y problemas como lo que contaba Hato, el tema de la carga fiscal que tienen que soportar a pesar de su gran labor social, pues que haya exenciones fiscales, que tengan ayuda en planes energéticos que les permitan suavizar un poco la cantidad de gasto que tienen, ¿no? Y ayudarles con el relevo generacional, que está muy complicado, las asociaciones no tienen jóvenes. Es curioso porque se encuentran muchos jóvenes peregrinos, o sea, el camino sí que hay jóvenes transitándolo, pero luego no hay jóvenes en la hospitalidad, ni hay jóvenes en las asociaciones, ni en la gestión. Y yo creo que ese es el reto, conseguir que otros jóvenes pasen al otro lado, no se queden solo en la experiencia de hacer el camino que les gusta, sino que gracias a que les gusta esa experiencia, cómo pueden implicarse después y comprometerse. Yo creo que el modelo asociacionista quizá a ellos les queda un poco lejos. Hay que crear puentes a través de lo que los jóvenes entienden, no solo a través de lo que entienden los mayores, ¿no? Y yo en todos los proyectos del Plan Por Amor al Camino, que son 25 trabajos, todos sin ánimo de lucro, busco mucho la conexión entre mayores y jóvenes. Por ejemplo, organizo talleres de gastronomía tradicional en la que los mayores hacen recetas típicas de la zona, de su huerto, y enseñan esas recetas a los jóvenes para que las hagan para los peregrinos a cambio de donativo. Y creo que esa es la manera, que lo vivan, ¿no? Que lo aprendan a través de la experiencia, que gracias a que todavía estas personas siguen a pie del cañón, pues tienen el privilegio de poder conocerlo de primera mano de ellos. Y yo es algo que valoro más que nada, ¿no? Estar aprendiendo tanto acerca de Hato. Es algo que no te lo pueden enseñar en ninguna escuela. Para crear esa amalgama entre lo eterno y lo cotidiano es preciso sensibilizar a las personas que habitan el camino, que no fluyen, sino que están, a quien peregrina por la vida sin moverse del lugar y preserva así el patrimonio, el paisaje y la memoria del que camina. También me gusta mucho ver el paisanaje del camino,
el más auténtico, ¿no? Acabo de presentar una exposición en el Museo de Dibujo de la Res a mujeres de aquí, de pueblos de Galicia, que para mí encarnan ese paisanaje de una manera muy real, con su manera de vivir, con su manera de vestir, con su manera de comportarse, de interactuar. Y es de lo poquito que queda ya de ver en ese sentido, pero todavía queda. Y me gusta ayudar a que se visibilice. Y esas personas también ayudan a cuidar el patrimonio, que es algo que sí que pienso mucho, qué pasará cuando no estén, ¿no? Con tanto patrimonio para cuidar, que ahora se encargan ellas y ellos, y que permite que también lo veamos. El mochuelo, la lechuza y el mochuelo. Entonces les vamos a invocar a ellos para comenzar esta queimada, a las fuerzas del aire, de la tierra y del mar, al apóstol Santiago. La queimada es una queimada, pues es como una celebración, una celebración esotérica. No es para tomar alcohol y emborracharse, es para brindar, para respirar, para todos unir esa respiración, echar todas las malas energías, echar todos los rencores. Es una respiración esotérica. Todo lo esotérico tiene siempre un sentido. Mucho de ese intento de confluencia hay también en las famosas queimadas comunales que oficia Hato para los peregrinos de su albergue y que él defiende como ejercicios de respiración colectiva. La queimada es como... ¿Sabes lo que es? Es como una respiración en comunidad. Yo la queimada la dejo sin alcohol. Pero no es el alcohol, es el respirar todos juntos. Ese comunitario es el que les relaja a todos. No es el alcohol que tiene, porque el alcohol ya no tiene alcohol. Después que le quemas, que le he hecho incluso, a lo mejor le he hecho zumo, le he hecho viejas queimadas, que ya están más que queimadas, queda muy sabrosa, pero ya no es el efecto del alcohol, es el efecto de la respiración. Y respiración colectiva es el camino mismo, el de Hato e Irene y Hato, que han decidido inspirar juntos este espíritu renovado de hospitalidad, para acoger a todo el que pase por su albergue en su proceso de renacimiento a través del río humano del camino francés. Hay algo muy curioso en el camino, que es esa hermandad que se crea con personas de todas partes del planeta, que a lo mejor convives con ellas muy poco tiempo, pero de la misma manera que hablábamos antes de que el camino hace que se represente el propio misterio de la vida de una manera muy concentrada e intensa, creo que con los afectos pasa exactamente igual, ¿no? Y con esa especie de hermandad universal que somos los seres humanos, el camino es como que se encarna muy fácilmente a través de los peregrinos. Hay que seguir aguantando. Tiene un motivo espiritual muy potente, ¿sabes? Es casi lo que interesa, la espiritualidad del camino. Y no, la pena es que haga falta el dinero. Es una energía que mueve el mundo y sin él no te arreglas. Pero yo quisiera arreglarme sin dinero. Pero es imposible. La Flecha Amarilla, una serie de podcast para escuchar con los 5 sentidos y aprender a disfrutar pausadamente de los caminos y de la vida.